8 de la mañana en punto nos vamos a revisar lo que está sucediendo en otras partes del mundo con Marianne Schmidt. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y vamos a comenzar con algo que es noticia chilena y que ya está en las principales portadas del mundo. Hablamos del inicio del proceso de organización financiera de la TAM. Como les decía, aquí ya estamos viendo el sitio, por ejemplo, de la BBC News, porque en realidad ha sido destacado en los principales medios mundiales. Lo que les decía, esta noticia, aquí lo titulan de la siguiente manera: la aerolínea más grande de América Latina se acoge a la ley de bancarrota de los Estados Unidos por el impacto económico del coronavirus. Esta misma compañía fue la que emitió anoche un comunicado en el que señaló que continuará operando sin ningún tipo de impacto, enfatizando que no es un procedimiento de liquidación de la empresa. Se señala que todo se debe al duro impacto del coronavirus y que desde esa manera sigue los pasos de Avianca luego que la aerolínea se declaró en quiebra. Esta última alusión hace referencia a lo que han señalado los medios internacionales. Y bueno, y a partir de hoy, hablando de vuelos, el gobierno del presidente Donald Trump ha prohibido el ingreso a Estados Unidos a todos los inmigrantes o no inmigrantes que viajen desde Brasil. Se trata de una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque a último minuto adelantó esta medida que iba a comenzar a aplicarse a partir del jueves en la noche, pero que ahora será desde las 11:59 de la noche. El comunicado de la Casa Blanca ha aclarado que no se verán afectados quienes se encuentren en un vuelo que hubiera salido hacia el territorio antes de ese horario. Se trata de la suspensión de entrada de personas que representan un riesgo de transmitir el nuevo coronavirus. En esto se incluyen a los extranjeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de solicitar su ingreso a territorio norteamericano. La medida estará vigente hasta por tiempo indeterminado, en definitiva hasta que el presidente Trump de paso atrás. Precisaron que la prohibición afecta a ciudadanos norteamericanos y a residentes permanentes legales en el país y aseguraron que la actividad comercial no se va a ver afectada. Estas nuevas restricciones no se aplican, como les comentaba, al flujo de comercio entre los Estados Unidos y Brasil. Claro, ¿ha habido reacciones desde Brasil? Porque hemos visto que por lo menos desde el gobierno de Jair Bolsonaro dicen tener una fluida relación con el presidente Donald Trump, que de hecho les habían anunciado ciertas ayudas para enfrentar el coronavirus. Frente a esta medida, ¿han dicho algo? El gobierno hasta ahora no se ha pronunciado, lo que ha llamado mucho la atención. Yo creo que aquí el caballito de batalla siempre ha sido la economía. Mientras no le toquen eso, ahí se van a mantener un poco más frenados en cuanto a declaraciones, y hablamos que el comercio entre ambas naciones se va a mantener. Aquí el freno está dado solo por los pasajeros que viajen o estén viajando ya a los Estados Unidos, pero obviamente no se van a hacer esperar estas reacciones. Vamos con otras noticias. Con 3.629 muertos, casi 124.000 casos, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha dicho anoche que su país se encuentra en una irregular, no en una meseta plana de contagios, mientras espera un descenso en el brote. Subrayó que en momentos en que toda la nación ha estado con más de 70 días en cuarentena, se ha ingresado a una etapa en la que cumplir las reglas del aislamiento social serán claves para poder vencer a esta epidemia. El brote ha colapsado ya los hospitales peruanos, mientras que los focos de infección, como los mercados populares y también los vehículos de transporte, aún se mantienen. Y ya está trabajando en Perú el equipo de 4 médicos chinos provenientes de Wuhan, claro, donde comenzó todo, para colaborar en la gestión de esta pandemia. Habló el ministro de Salud, explicó en las últimas horas que son expertos que han estado en el lugar de los hechos, que traen la experiencia y el conocimiento y van a trabajar codo a codo durante 10 días con los profesionales de los distintos establecimientos de salud peruanos. Ellos hasta hace unos meses habían cumplido jornadas en el hospital de Nanfang, son especialistas en neumología, infectología, cuidados intensivos, y hay también un médico especialista en bioseguridad y equipos de protección. En la primera jornada visitaron el Centro de Atención y Aislamiento de COVID-19, donde en la Villa Panamericana, que fue diseñada precisamente para los Juegos Panamericanos de Lima del 2019 y ahora está reacondicionada con como el mayor centro de aislamiento por coronavirus en el país, con una capacidad para recibir 1.800 pacientes, porque lamentablemente Perú ya está colapsada
los recintos asistenciales. Sí, lo que es más llamativo en el caso peruano, que a diferencia de Brasil, Perú tomó medidas desde el inicio de los primeros casos, cierra fronteras, decreta cuarentenas y aún así no logran frenar la propagación del coronavirus. Y si uno revisa las cifras, la gran cantidad de víctimas fatales que tienen hace pensar que el número de positivos que han confirmado no da cuenta de la realidad de coronavirus en el país, es decir, que debiera ser bastante más alto el número si es que se hicieran todos los testeos correspondientes. Hay dos explicaciones. Por un lado, el tema de cuánto se invirtió en el tema sanitario durante los últimos años. La verdad que hay dos corrientes en Perú. Hemos visto por el lado político un tremendo problema, ¿verdad? Con una sucesión de mandatarios en medio del fantasma de la corrupción, y por el otro, el tema económico, que ha sido bastante pujante. Sin embargo, lo que se le ha cuestionado a los distintos gobiernos, que no se hizo la inversión necesaria justamente en el tema sanitario. Por lo tanto, han colapsado a pesar de las medidas que tomaron con prontitud y bastante extrema el presidente Vizcarra. Claro. Y por otro lado, aparte de todo este tema económico que tú comentabas, es el comportamiento de la gente, porque ellos dicen: preferimos morir de hambre que de coronavirus, algo que también se ha señalado un poco en nuestro país, porque efectivamente siguen funcionando estos mercados irregulares, sigue saliendo. Entonces, también llaman a mejorar el comportamiento de la gente. Han sido esos dos puntos lo que en el fondo justifican, a pesar del accionar que ha tomado este gobierno. ¿Qué ha pasado en Ecuador en las últimas horas? Se han registrado varias protestas en distintas ciudades de ese país. Las movilizaciones son en contra de la política llevada a cabo por el presidente Lenín Moreno en materia económica, y que ahora se suma a su gestión cómo ha enfrentado él la pandemia del coronavirus. Este gobierno ha aprobado durante este tiempo varios paquetes de recortes en los salarios de los empleados públicos. Sin embargo, la llegada del brote y la crisis económica se han acentuado mucho más, han ido acentuando los problemas sociales. Todo esto se produce en el marco de la conmemoración por una importante batalla de la independencia del 24 de mayo de 1822. Por eso el día de ayer en Ecuador era día feriado. Las autoridades han reportado más de 3.200 muertos y 37.300 los contagiados por COVID-19. Hemos sabido que esa cifra podría aumentar considerablemente debido a situaciones, sobre todo en Guayaquil, que se encontraban por mucho tiempo mucha gente que murió en sus casas, incluso dejaban los cuerpos en las calles. ¿Qué ha dicho en las últimas horas? La OMS suspendió temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento con COVID-19. Esto fue dado a conocer por el director general del organismo, Tedros Adhanom, precisando que la decisión se ha tomado por seguridad tras la publicación en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con ese fármaco utilizado habitualmente contra la malaria. Tras conocerse este anuncio, el Ministerio de Salud de Brasil, volvemos a Brasil, ha informado que van a mantener su recomendación de utilizar la hidroxicloroquina en pacientes que hayan contraído el nuevo brote. Presionado también por el presidente Jair Bolsonaro, el ministerio de ese país, el más golpeado por el coronavirus en América Latina y segundo en cantidad de casos positivos a nivel mundial, divulgó la semana pasada un documento en el que ampliaba las recomendaciones del medicamento. Paralelamente, los principales medios de prensa brasileños han anunciado que no cubrirán más al mandatario en su residencia debido a los insultos que sufren a diario por parte de los militantes del presidente, y por lo tanto no existen, dicen, las condiciones de seguridad para poder hacer el trabajo periodístico. Esto llama mucho la atención porque efectivamente, a pesar de las cifras, de los cuestionamientos, como la misma prensa ha dado a conocer la cantidad de decesos o la postura de Bolsonaro, que no ha contribuido nada a enfrentar esta pandemia, hay gente que lo sigue, que son sus militares, férreos a él y que están justamente afuera de su residencia todos los días y complica el trabajo de la prensa. Sí, tiene una base muy incondicional. El presidente Bolsonaro se calcula cerca de un 30% del electorado que, pese a todos los cuestionamientos que han surgido, de todas maneras lo siguen respaldando, y además, de acuerdo a las denuncias que han hecho varios medios de comunicación importantes, como Folha de Sao Paulo, Globo,
han sido permanentemente hostilizados de parte de estos grupos, ¿no? Sí. Cuando están, por ejemplo, en los puntos de prensa o cubriendo algunas de las actividades que sigue haciendo el presidente Jair Bolsonaro sin mascarilla y con cero distancia física de quienes lo acompañan. Ahora, es bien increíble el tema de cómo se persiste en algo desde el punto de vista médico, Mariane, cuando todos los indicios dan cuenta, y ya con pruebas, con evidencia científica, de que no solamente la hidroxicloroquina no ayuda a bajar los niveles de mortalidad, sino que aumenta el riesgo, por ejemplo, de morir a raíz de arritmias que produce el uso de ese medicamento. Exactamente, un medicamento que también ha estado promoviendo y consumiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos con informaciones que nos llegan desde China. China asegura haber realizado más de 6,5 millones de pruebas de coronavirus en 10 días en Wuhan. La iniciativa forma parte de una campaña de detección tras un pequeño rebrote que encendió las alarmas de las autoridades locales. Según la Comisión Municipal de Sanidad de esa ciudad, el último día de estas pruebas se realizaron hasta 15 veces más que en el primero. La intención de las autoridades era estimar el número de casos asintomáticos ante la paulatina vuelta a la normalidad en Wuhan, que está ya reabriendo fábricas, hemos visto los negocios, las escuelas, tras casi 11 semanas de estricto confinamiento. Así que están preocupados no solo del rebrote, sino de los asintomáticos. Bueno, a veces pasa en los medios de comunicación. ¿A quién no le ha tocado? Afectados, sí, las autoridades. Aquí vemos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que reaccionó con mucha calma a este sismo de magnitud 5,6 grados de la escala Richter, que la sorprendió ahí cuando estaba en el Parlamento de Wellington dando una entrevista en vivo y en directo con la televisión local. Bueno, tras este movimiento telúrico que tuvo su epicentro a más de 110 kilómetros al noroeste de Wellington, el presentador le pregunta a ella si estaba a salvo, estaba tranquila para poder seguir con la conversación, y ella dice: sí, estoy bien, estoy en un lugar seguro. Se ve todo bastante firme. Ahí Dios ve cómo sacó un poco la cámara y esa sonrisa nerviosa, ¿no? Y el típico gesto que uno mira hacia el techo. Bueno, Nueva Zelanda se encuentra en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año, de los que entre 100 y 150 tienen la suficiente potencia como para ser percibido. En rigor, le pasa un poco a nosotros. En definitiva, somos personas un poco acostumbradas, ¿verdad?, a estos sismos, y ya sabemos cómo reaccionar. Sí, ahora Jacinda Ardern además suma esto porque este video se viralizó. Obviamente muchos felicitaban la reacción que tuvo la primera ministra, ¿no?, con total tranquilidad. Pero se suma a varios elogios que ha recibido durante las últimas semanas a raíz del manejo que ha hecho justamente de la pandemia en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país que ya está de salida prácticamente de esta situación, que aplicó una cuarentena desde el comienzo, que logró frenar de manera muy significativa los casos hasta prácticamente no tener contagio, y por lo mismo ya hay una especie de fan club de Jacinda Ardern a nivel mundial. Es verdad, y además ella, claro, la primera decisión que tomó fue cerrar fronteras, como decías tú. Ya están en uno de los primeros países en señalar que está fuera del coronavirus, y que incluso ya los colegios ya están con clases. En fin, ahí están los fans, y la verdad que ella perfecto reaccionó a este sismo. Te invito, Andrea, que viajemos ya, por favor, a Europa. ¿A dónde? Yo no me subiría a un avión. No me subiría a un avión. Pero mira virtualmente, si estuviéramos acá en Italia, mira Venecia. Lindo. Son imágenes maravillosas, y mira, ya se ve gente, son personas locales, ¿ah? Sí. No pueden viajar de otros países todavía. Es la emblemática ciudad italiana que volvió a recibir a estos turistas luego de cerrar sus puertas por la crisis del coronavirus, ¿verdad?, que afectó tan duramente a ese país, sobre todo, que trajo mayor cantidad de contagios y de víctimas fatales por este virus. Recordemos que las imágenes de los puentes, las góndolas vacías, dieron la vuelta al mundo y fueron un símbolo de la cuarentena total y de las consecuencias del COVID-19. Esta reapertura es parte del desconfinamiento impulsado por el gobierno italiano, que busca volver a activar la actividad
económica. Eso sí, por el momento el turismo es solo local, como les contaba, Claro. ya que siguen cerradas las fronteras de ese país. Incluso ahí, en el día de ayer abrieron hasta los gimnasios, que es un foco de contagios bien importante. Pero lo más maravilloso que nos dejaba los postales independientes de la pandemia era la menor contaminación de las aguas de Venecia. Sí, Se los podían ver hasta canales, los ¿no? peces. Que llamaban muchísimo la atención cuando se paralizó la actividad turística, donde millones de personas llegan todos los años ahí a Venecia. Se veía la pureza de los canales. Vamos a ver ahora con el regreso de la gente si es que eso se logra mantener o si definitivamente vuelve a ser lo de antes. Ahora, qué lindas imágenes ahí de la Plaza San Marcos, cuando además se nota que ya están entrando al periodo estival. Sí. Y lo que están buscando los países europeos es lograr recuperar en algo la actividad turística para que el impacto económico no sea tan grande. Tan importante, ¿verdad?, el turismo para potenciar económicamente a ese país, por ejemplo. Vamos con Corea del Sur. Les quiero mostrar un café. Hay un barista muy cortés y rápido, pero que no es humano. Se trata de un camarero robot que además aconseja a sus clientes. Un sistema inteligente que utiliza un brazo robótico para hacer café y un robot de servicio puede hacer 60 tipos diferentes de café y sirve las bebidas a los clientes en sus asientos. Una iniciativa que ayudaría al distanciamiento social después de lograr contener un brote del coronavirus que infectó a más de 11.000 personas y en ella fallecieron 267. Corea del Sur está pasando lentamente de las reglas intensivas de distanciamiento social hacia lo que el gobierno ha llamado ya el distanciamiento un poquito más cercano de esta nueva normalidad. Aquí, bueno, estamos viendo de todo. Incluso hay bares en los Estados Unidos que prácticamente el barman viste casi de astronauta. Exacto. Así que eso es... Que lata decirlo, pero esa es parte de nuestra nueva realidad. Nueva normalidad. Todo cambió. Exactamente. Mariane, muchísimas gracias por toda la información. Que estés bien, chao, buenos días. Buenos días.